escuchando. Ángel, ¿nos querés dirigir en la oración? ¿Cómo no? Padre, gracias nuevamente por este encuentro, Aleluya, sí, Señor. porque al estudiar la historia vamos recuperando, Señor, muchos elementos de nuestro trasfondo y Amén. nos hace bien, nos enriquece y nos ayuda a corregir errores, a pensar de otra manera, Sí, Señor. a abrirnos a otros también. Así que agradecidos estamos a estos encuentros que nuestro hermano Rubén nos trae cada semana. Para ti sea la Acompaña a gloria. aquellos que no han podido llegar para que puedan estar. Bendíceles y a cada uno de nosotros. En el nombre de Sí, Señor. Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muy bien. Eh, el otro día nos quedó pendiente avanzar un poquitito en el teórico 6.3 sobre que hace referencia al CELA, al CELA 2. Y en realidad el CELA 2 es un evento que no podemos obviar de ninguna manera, ¿no? Es un evento demasiado importante. Eh, Ahí ustedes tienen un poco el lema eh, que nosotros vimos el otro día un poquitito, el lema del evento, Cristo, la esperanza para América Latina. Eh, y eso después lo vamos a profundizar un poco, pero la primera cuestión que hay que poder marcar cuando estudiamos el CELA es que la convocatoria al CELA, como yo digo ahí en el teórico, fue una convocatoria mucho menor eh, y que nucleó a las iglesias en general eh, de corte más progresista, eh, más en la línea de la neortodoxia bartiana. Eh, ¿Por qué? Porque lo que se está produciendo en este momento eh, es esa profunda diversificación del protestantismo. Una diversificación que ya venía anunciándose, pero donde siempre la tendencia más de corte liberal, progresista, ligada al evangelio social, desde el 16 hasta el 49 va a tener preponderancia. En cambio, ahora ya se- al al no convocar al CELA, que es el Congreso Continental, es como que se empiezan a producir espacios institucionales diferenciados. No es que dentro de un evento están en minoría alguna de las fuerzas, sino que se empiezan a generar con financiamiento externo todo esto. eh, eh, y va a ser importante porque esto no es una opinión de un intérprete de la historia, sino que esto lo podemos ver en una obra como la de Bastián o una obra que está en las antípodas como la de Pablo de Eiros. O sea que eh, esta diferenciación la ven todos. eh, Hans-Jürgen Prien también va a mencionar esto como algo que se va a marcar y que tiene que ver, por otra parte, con un periodo que se abre, que va a estar marcado, atravesado, si se quiere, por una fuerte tensión. Eh, Tensión y oposición de polos y de corrientes internas dentro. eh, Sí, sí, pero en el CELA 3, por ejemplo, que es el que va a venir a continuación, ya vamos a decir, dentro de este panorama progresista que es el CELA 2, lo que va a ocurrir es que ese campo reducido, ese campo reducido va a estar partido al medio. Entonces, las tendencias, por un lado van a estar las tendencias que en el CELA 3, esto es importante porque después van a ver que vamos a llegar ahí cuando veamos el aporte de ISAL, y las tendencias más juveniles que están con un espíritu más de radicalización política y social. Entonces, algunos hablan
de, algunos hablan de del compromiso con la sociedad, de el atender a los problemas sociales, y otros hablan más bien de la importancia que tiene el desarrollo de la misión de la Iglesia. Eh, a nivel, lo que mencionaba recién ahí en el chat Sergio, tiene que ver con esa diferenciación del campo protestante, evangélico, donde va a aparecer la figura en este tiempo, más bien hacia el final del periodo, hacia 1969, 1970, que es la de Peter Wagner. Peter o Pedro Wagner, él era misionero y él escribe en contra precisamente de la teología latinoamericana. Y entonces, y bueno, y demoniza, ¿no? Porque el título del libro tiene que, no me acuerdo bien cómo era el título, eh, pero bueno, en algún momento yo lo cito, eh, pero habla de como que estas tendencias del CELA2 son tendencias de izquierda, ¿no? Entonces como que los evangélicos nos hemos vuelto de izquierda, una cosa así, entonces, y esto va a causar, eh, a ver, para que entiendan el proceso histórico, fíjense que estamos en 1961, CELA 2, y en apenas 9 años ya tenemos un panorama más radicalizado aún, ¿no? Ha subido el voltaje de la discusión. Y entonces ahí va a surgir, está bueno lo que plantea eh, Sergio ahora, lo de Peter Wagner, ¿por qué? Porque Peter Wagner, a raíz del libro de Peter Wagner, es que se funda en un intento de diferenciarse de esas tendencias más conservadoras que representa Wagner, aparece, eh, aparece ni más ni menos que lo que va a ser el movimiento de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Entonces, y yo diría que precisamente los dos grupos que van a hacer mejor teología latinoamericana, los grupos más importantes van a ser tanto el de Iglesia y Sociedad como el otro grupo que sería el grupo de la Fraternidad Teológica. Hay una teología izquierdista. Lo que pasa es que es la acusación. Bueno, justamente ahora estaba leyendo un documento que lo vamos a ver en el seminario seguramente, porque estoy muy enganchado con eso, que es el documento de Santa Fe. Eh, claro, esa es la acusación de Wagner. ¿Cómo? Porque tenemos que estar, o sea, tenemos que tratar de meternos en el tiempo histórico. Decirle a alguien que era de izquierda dentro de la iglesia era demonizarlo, era, ¿sí? Crucificarlo. Eh, y lo que sucede es que en realidad la discusión es en cómo nos acercamos a la realidad. ¿Qué instrumental utilizamos en la lectura de la realidad? Entonces, al tomar elementos para los sectores evangélicos más conservadores, el tomar elementos de la sociología, el tomar elementos de las ciencias sociales en general, implicaba de que todo eso era visto como marxista. Cuando no siempre lo era, porque no, claro, o un materialismo histórico, en fin. Eh, entonces, y no necesariamente, María Luz, esto era así. O sea, había gente que ideológicamente estaba más cercana a el marxismo eh, en lo ideológico o al socialismo. Y, Claro, pero se puede decir teología y de izquierda, no corresponde, ¿no? Más bien bueno, es pero va a una ser, política o es una sí, lo que pasa visión es que, política, una visión sociológica, pero claro, cercana a la política de izquierda, sí, pero teología no puede haber de derecha, de izquierda, no sé. eh,
claro, lo que pasa es que se lo usa, a ver, para que ustedes entiendan, eh, se lo usa como una demonización de un sector hacia otro. Es un calificativo, eh, es un calificativo para deslegitimar como que están alejados de la verdad, ¿no? Entonces, generalmente los sectores más conservadores han, en la vida de la iglesia, han utilizado ese tipo de elementos, así como el catolicismo. En la época colonial decía que los herejes judíos o protestantes no tenían lugar en la colonia. En el siglo XIX, además de los herejes protestantes y judíos, los que no podían ser enterrados en los cementerios eran los liberales, los masones, ¿sí? Entonces, ser liberal, ser masón, ser protestante era demonizarlo, ¿no? A vos te decían, ser liberal en el siglo XIX, la primera parte del siglo XIX, y estabas crucificado. Y después de la Primera Guerra Mundial, se va a sumar otro elemento que es el término comunista. A vos te dicen comunista, ¿sí? Y ya quedaba fuera de el ámbito de la teología, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces a McKay, a, a Báez Camargo, todos estos personajes que nosotros venimos estudiando, se los va a acusar de eso incluso. Y hasta, Eh, y hasta René Padilla se le llega a acusar de que no tiene ni... claro, y René Padilla, por ejemplo, que, o sea, es el gran representante de la fraternidad teológica, junto con Samuel Escobar, 1970, esto lo vamos a ver en la última clase, precisamente René lo que decía era, yo para los sectores más progresistas de la teología de la liberación soy un conservador, y para los conservadores yo soy ¿sí? Soy un teólogo de la liberación, ¿no? Y es como que la fraternidad lo que va a intentar es ser una respuesta social fundada en valores bíblicos, con una lectura interesante de lo histórico, una recuperación de lo evangélico, pero en general es toda gente que en su experiencia, como dice Ángel, en su experiencia espiritual, ellos mismos reconocen que vienen del fundamentalismo teológico. Fíjense, o sea, tomando ahí sí, tomando lo que han sido, María Luz, las dos grandes tendencias, ¿no? Dentro de la teología latinoamericana. Por un lado, ¿se acuerdan que yo les decía? Tenemos el fundamentalismo Sí, teológico y por el otro lado tenemos el evangelio social. Esas sí. dos tendencias, ¿sí? Esas dos tendencias que se afirman a partir del 16 en adelante, después en los 70 es como que se va a diversificar mucho más, ¿no? Alejandro. Sí, ¿qué tal? Antes que nada, buenas tardes, disculpen que llegué un Buenas poquito tarde. tardes. No, a ver, yo creo que es una discusión un poco que es el diario del lunes, o sea, en ese momento, los 60, los 70, yo los 70, de los 60 era muy chico, pero los 70 puedo hablar, cada vez que se quería demonizar a alguien, se decía que era de izquierda, pero ¿por qué? Porque toda la sociedad estaba impregnada de, de política, hasta la religión, o sea, yo recuerdo haber crecido escuchando que la teología de la liberación era de zurdos directamente, ¿no? Era poco Claro, menos que querer meter el comunismo en la Iglesia Católica. Pero también hablaban de eso, que yo, con los curas villeros, también cuando se hacía acción social, ¿no? Acción social en serio, ¿no? No acción social de mentirita, que era que yo dar una limosna, ¿no es cierto? Pero era un tema de la época. Qué sé yo, a mí, por ejemplo, ahora que está volviendo lamentablemente un poco eso, sin entrar en detalles, para mí sería un orgullo que me dijeran zurdo en este momento. ¿Pero por qué? Porque estoy impregnado de la doctrina de la iglesia, pero en ese momento era poco menos que sinónimo de desaparición, ¿no? O sea, claro, pero estaba todo impregnado de política. Uno no podía decir A, que ya lo acusaban
de zurdo o de facho. Si era facho, zafaba. Pero ellos son épocas que nos tocó vivir. Pero esto fue antes de los 80, Sergio. Fue época que a mí me pasó, a mí me allanaron mi casa, porque había una denuncia de un joven subversivo en mi edificio, y yo era el único joven, y tenía 16 años, ¿no es cierto? O sea, una cosa de locos, pero ese era lo que se vivía. Pero Entonces, esto, acá en los 60 era parte del colonialismo, del neocolonialismo norteamericano. y entonces, Digo que formaba parte de eso. mirá, había todo un intento de independencia de ese neocolonialismo, hasta ahí, ¿no es cierto? Hubo grupos de resistencia que muchos empezaron bien y después se fueron al diablo, ¿no es cierto? Y cayeron en movimientos, diríamos, ateos. Muchos de los movimientos guerrilleros empezaron de los descamisados, que eran una agrupación católica. Por eso digo que en ese momento todo estaba politizado, que ahora no pasa tanto eso. Ahora solamente de las esferas dicen, bueno, son zurdos o son gente bien, o no sé cómo dice este hombre, pero era una época de efervescencia política. Yo la viví Correcto. en los 80 Bueno, cuando, después de Malvinas, ¿no? lo que ocurre, ustedes, fíjense que yo lo que marqué fue esto. Como periodo, o sea, en la periodización es muy importante tenerlo claro. Lo que ocurre es, nosotros mencionábamos el CELA 1, final de la década del 50, y en 1959 se produce la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es un fenómeno continental que va a polarizar, ¿sí?, el continente. Y entonces lo que va a ocurrir es, ¿se acuerdan que yo les dije? La respuesta a la Revolución Cubana es en 1962 la Alianza para el Progreso de Kennedy, con un proyecto de la solución desde el capitalismo que tenemos para América Latina. ¿Cuál es? La solución es el desarrollismo. En la Argentina hubiera sido Frondizi, ¿no? O las tendencias dentro del Partido Colorado en Uruguay. En fin, es decir, esas son tendencias desarrollistas. Frente a eso, hay sectores que dicen, no, el desarrollismo es una forma de seguir profundizando el capitalismo dependiente, el modelo neocolonial. Entonces, lo que van a decir es no, nosotros no queremos desarrollismo, lo que nosotros queremos es liberación de América Latina, liberación de la dependencia. Por eso es que la teología que va a surgir de acá es la teología latinoamericana de la liberación, que es una teología que hace esta lectura, ¿sí?, de sociológica de la realidad, y a partir de eso es que lo lee teológicamente. El instrumental para leer la realidad, ustedes saben que la teología latinoamericana se basa en tres conceptos: el círculo hermenéutico, esto seguramente ustedes ya lo vieron. El círculo hermenéutico, lo digo sencillo, ¿no?, porque no me puedo meter en esto, pero es primero ver, ¿sí?, después juzgar y finalmente actuar. Es un triángulo, ¿no? Ver, juzgo y actúo. Praxis. ¿Cómo veo la realidad? La realidad la veo a través del instrumental de las ciencias sociales. ¿Cómo juzgo? A través de, en el caso de un cristiano, desde la palabra de Dios, juzgo esa realidad, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esto que hemos leído sociológicamente? Y entonces actúo en consecuencia, ¿no? Necesariamente el cristiano tiene que involucrarse en una praxis, eh, en una acción histórica, ¿no?, concreta. Esta va a ser la discusión. Esta es la discusión que viene dentro de la teología. ¿Por qué? Porque era lo que había aplicado, y ahí tiene que ver con la influencia de la teología europea en la teología latinoamericana, de Barth, para decirlo de una manera, sobre Alves, sobre Míguez, sobre Emilio Castro, que son un poco los referentes de esta tendencia, y que son los que están hablando en el CELA 2. Si ustedes ven
los voceros del CELA2 tienen precisamente esa influencia. Pasá la placa, Ángel, va a ver cómo se aclara teológicamente. Es decir, ¿qué es lo que se produce en el CELA2? En el CELA2, cuando se crea un poco la teología latinoamericana, cuando aparece la teología latinoamericana, se produce esta ruptura con la tradición liberal. ¿Por qué? Porque el liberalismo, el capitalismo no da respuesta, ¿no? Y por el otro lado, a nivel de lo cristológico, a nivel de la cristología, hay un rechazo de una cristología abstracta. Por eso es que el lema es: Jesucristo es esperanza para América Latina. ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué tipo de Jesucristo? Un Jesucristo encarnado. Por eso Miguel va a decir que hay que asumir las consecuencias radicales de la encarnación de Jesucristo. Amén. Es decir, si Jesucristo se encarnó en la realidad, para un cristiano no queda otra posibilidad que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que cuando hablamos de encarnación, estamos hablando de la revalorización del cuerpo, la corporeidad de Cristo. ¿Frente a qué cosa? Frente a las corrientes abstractas, que son las corrientes. ¿Se acuerdan ahora cuando yo decía, fíjense que acá Mackay, que acá Báez Camargo están en contra del docetismo? Es decir, un Cristo que no sufre, un Cristo impasible, un Cristo que está en la estratosfera. No, este Cristo no, este Cristo, el Cristo en América Latina, Jesucristo en América Latina, puede interpretar al pobre porque pasó por los mismos sufrimientos del pobre. ¿Amén? Es decir, bueno, el pobre, el extranjero, en fin, etcétera, ¿no? Es decir, todos los que están sufriendo en el continente. Y entonces, las consecuencias radicales de la encarnación tienen que ver con que el cristiano, y el tema predilecto de Emilio Castro, es muy interesante estudiarlo, analizarlo, yo les propongo que lo analicen. Si alguien le quiere meter el diente a esto sería genial, pero toda la idea de misión, porque lo que desarrolla Emilio Castro va a ser una idea muy rica que va a seguir siendo relevante hasta la década del 80, 90, ¿sí? Donde él produce sus últimos trabajos, ¿no? Pero que hasta el día de hoy, digo, para mí sigue siendo relevante, por ejemplo, en cuanto a cómo él conecta la responsabilidad social de la Iglesia con el concepto de la misión que tiene la Iglesia. Es decir, lleva al extremo, ¿qué cosa? La idea de la missio Dei. No lo alcancé a ver en el chat. Yo no lo tengo abierto para no distraerme. Orlando Costas me parece que recupera un poco esa visión de la Bueno, misión. Orlando Más tarde, ¿no? Costa forma parte, por ejemplo, una persona preciosa, forma parte del Uruguaya grupo también. de la Fraternidad Teológica. Y él va a ser un poco más evangélico, como Padilla, como Tobar, pero va a tener un diálogo muy fructífero precisamente con toda esta corriente, ¿no? Que es, por cierto, más radicalizada, la que está en el CELA. Liger, por ejemplo, una persona que nadie ha trabajado sobre él, esto es lamentable, pero yo diría, bueno, yo la estoy tratando de animar a Saraí para que se meta, porque es puertorriqueño y es formado precisamente en el Seminario Bíblico de Puerto Rico, ¿no? El discurso, ustedes véanlo porque tienen el material, tienen el librito, ustedes lean esos 3 libros, ¿no? Esos 3 discursos, ¿no? Son una joya de colección. Los discursos que dan realmente una elaboración, un sustento bíblico, una solidez. O sea, no hay que sacarlo del momento histórico que se está viviendo, hay que leerlo en ese momento histórico, ¿no?
Hoy podríamos decir, bueno, esto ya lo sabemos, está superado, bla, bla, bla. Pero en ese momento, tener la clarividencia que tienen, la claridad que tienen en ese momento de cómo están percibiendo las cosas, me parece que tiene una justeza muy, muy rica. Avanzamos, Ángel. Avanzamos una más. Bien, la anterior. Fíjense que ahí está el anterior, ahí está. Eh, Fíjense que acá lo que aparece, no, ahí te fuiste de mambo. ¿Esta era? No, ahí está. La teología, como les decía, estuvo marcada por la neortodoxia, Barth, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que enfatiza? ¿Qué era lo que le había dicho? Enfatiza el elemento cristológico, enfatiza la importancia que tiene la misión y enfatiza la importancia que tiene una buena interpretación de las Sagradas Escrituras, es decir, un fuerte estudio bíblico. Yo diría, esas tres cosas hoy son claves y hoy están en general descuidadas. Cuando uno ve, ¿sí? Eh, Cuando uno ve el estudio, es decir, hemos vuelto en general en la teología latinoamericana. ¿A qué hemos vuelto? O sea, ¿a qué hemos vuelto? Hemos vuelto a una teología abstracta, ¿sí? La idea de Cristo que tenemos es un Dios que se mueve en lo sobrenatural, ¿sí? Eh, Más allá de cualquier realidad, es como que no le pasa nada, ¿sí? Eh, la preocupación misionera, yo diría, las iglesias en general, en cuanto a su vocación misionera, son muy pocas las que están en ese dinamismo evangelizador. Están más bien cooptadas porque por un aburguesamiento, una comodidad, ¿no? Donde el pastor es el empleado al cual yo le pago con mis diezmos, y punto y aparte, y que me dé un mensaje que no me desestabilice demasiado, y la interpretación bíblica es una lectura devocional de la Biblia, ¿sí? No más que eso, ¿no? Entonces, ¿qué predicamos el domingo? Pastor, necesitamos un discurso inspiracional, ¿no? Entonces, con esos términos, yo lo que digo es, bueno, esta como que la conozco, ¿no? Pero digo, hoy estaba leyendo a Hinckelammer, estoy leyendo esto de lo que vamos a ver en el seminario, y dice él, una de las características que tuvo el protestantismo en general es que fue un movimiento racional. Y hay una recuperación de la razón, y yo lo conecté inmediatamente con lo que y no le tengamos miedo al racionalismo. ¿Por qué? Porque Pedro dice en las epístolas que nosotros tenemos que dar razones de nuestra esperanza. Amén. Es necesario que podamos dar razones de lo que creemos. Y hay un libro de John Stott que hace mención a esto, yo no me acuerdo el título, pero me acuerdo de haberlo leído y que me gustó mucho, que habla de la identidad evangélica y la Creer es importancia. pensar. Creer es pensar. Ese es, ahí está. ¿Ve? Angelitos de la vieja guardia como yo. Es mi referencia. Eh, bueno, pero es genial que habla de la identidad evangélica, y entonces digo, a mí me parece que uno de los puntos clave y de esta materia, como de lo que creo que tenemos que poder estudiar nosotros, es poder presentar argumentos de lo que realmente creemos. Lo que nos hace pertinentes es poder traducir nuestra experiencia espiritual, nuestra piedad, nuestra manera de ver a Cristo, ¿sí? Y hacerlo pertinente, bajarlo, que la gente entienda el mensaje, poder presentar a la persona de Cristo como realmente esa persona con la cual uno puede tener un encuentro personal que se transforme en buena noticia, porque transforma mi realidad. Amén. Y me parece que de esa manera se conecta misión y reino en lo que tiene que ver con el propósito de Dios. Bueno, esto fue, ¿no?, lo que entendieron ahí en el CELA 2. Y lo que están diciendo en el CELA 2,
que es el comienzo. Yo le digo, el comienzo de la teología de la liberación no es en 1968 con el Congreso de Medellín. El comienzo de la teología de la liberación lo tenemos acá, ¿sí? En el CELA, ¿sí? Y la Fundación de Izal. Ahí es donde empiezan los primeros, ¿sí? Atisbos de los primeros pininos, si se quiere, de lo que va a ser la teología latinoamericana. Después se le va a poner teología latinoamericana de la liberación. Pero la primera teología, la primera reflexión teológica latinoamericana va a ser evangélica, ¿no? Va a ser protestante, va a ser de este tronco. Avanzamos. Castro dice, ahí lo tenemos a Castro, y ahí enfatizo un poco porque es el que me parece que sintetiza mejor. Lo que va a tratar de mostrar es el vínculo que hay entre la teología y la realidad, ¿sí? La totalidad de la realidad y de la misión de la Iglesia debe ser comprendida a partir de ¿qué? De la cosa cristológica. Es decir, a partir de la encarnación de Cristo y de que Cristo es Señor dentro de esa realidad. Amén. Jesucristo, esperanza del mundo, recuerdan. Entonces, de esa manera, al plantearlo de esta manera, al abordar estos temas, lo hacen igualmente desde una perspectiva clásica, es decir, sin alejarse del concepto de la necesidad de conversión, es decir, redención del pecado. Cuando hablamos de redención del pecado, la única manera de poder redimirme del pecado es a partir de ese encuentro personal con Cristo, de ese nuevo nacimiento. Y tener yo una experiencia, la experiencia va a ser muy importante para todo el sector evangélico en general del Cristo vivo, que era lo que había planteado como distintivo del protestantismo Mackay allá en el otro Cristo español que no tenía el catolicismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver son dos énfasis teológicos. Y esto aparece muy claro ahí en lo que dice Emilio Castro. Por un lado, el concepto paulino del cuerpo de Cristo, entendido, ¿sí? La iglesia como un organismo, hay un redescubrir, por ejemplo, de los dones espirituales. Es decir, Dios le da dones a todas las personas, varones y mujeres, ¿no? Y eso va a ser en ese momento un lío más o menos, ¿no? Pero que al entenderlo como organismo, fíjense que se rompe en cierta medida como con ese énfasis pastorcéntrico del clericalismo, de que es el pastor el único que pareciera que hasta ese momento tenía dones. No, los dones están repartidos en todo el cuerpo, están en todo el organismo. Entonces es importante, ¿sí? La frase era, tanto el que limpia los baños como el que predica, ¿no? Aunque después no fuera así, ¿no? Que en la realidad no fuera así, pero por lo menos el concepto de organismo, de que somos un cuerpo, entonces eso va a permitir la revalorización de la iglesia, ¿no? Y hay un cambio en la eclesiología, en el concepto de iglesia. Y por el otro lado, la dimensión misionera. ¿Por qué? Profe, Sí, disculpe, esa apareció, mirada, apareció la reina. estaba escuchando. Ah, Esa mirada organicista que es herencia de lo que nosotros conocemos como el funcionalismo. O sea, no era tan nueva la idea, pero sí comienza a implementar. La pregunta es, ¿comienza a implementarse, comienza a atravesar la perspectiva teológica del cuerpo? Pero nosotros sabemos que eso ya está a fines del siglo XIX como institucionalizado desde lo que son los ámbitos educativos. O sí, sea que pero la acá, iglesia acuña, bueno, vuelve a traer esa mirada liberal de lo que sería la formación. Recién está dentro de la iglesia, aparece dentro de la iglesia. no, no, porque acá lo que, y ahora después lo van a ver un poquitito más adelante.
acá lo que hay una recuperación es del espíritu comunitario, ¿no? Y esto no es funcionalismo. ¿Por qué? Porque al que se está recuperando en esto, y de hecho uno de los que se va a ligar a esto va a ser Paulo Freire, ¿no? Y es recuperar una educación contextualizada y a partir de precisamente lo que planteaba Freire, es decir, la pedagogía del oprimido. Es decir, lo que hay que poder revisar comunitariamente, o sea, el rescate de la comunidad, del organismo. Por eso es el concepto paulino, digo, ¿no? No es el concepto filosófico de organicismo liberal, sino De que es el Durkheim. concepto bíblico. Claro, no, yo me estoy refiriendo al concepto paulino del cuerpo como un organismo, por eso es que mencioné los dones. No es un concepto filosófico de, del siglo XIX, Pero sino que es es el concepto. exactamente la misma analogía que plantea la educación a finales del siglo XIX. Igual, Paulo Freire sí plantea esta organización en unas, él no lo plantea así, pero dice, hay una relación dialógica entre aquellos, entre los otros, o sea, aparece también ahí la presencia del otro como un sujeto que sufre y que yo sufro con él. Tal vez no lo dijo en la pedagogía que él planteaba, pero sí había una mirada muy espiritual de eso, o una relación espiritual en esa organización que él plantea. Sí, sí. Y en el espíritu de la comunidad, de lo que se tiene que poder ver es de qué manera, o sea, al leerse la palabra lo que tiene que ayudarnos eh, es a poder ver de qué manera hemos introyectado la idea que el opresor tiene sobre el oprimido. Entonces, esa función, ¿sí? La idea de introyección de Paulo Freire es la que va a ayudar en el campo de la educación teológica. De hecho, acá se van a crear dos organismos muy importantes que van a ser, por un lado, el movimiento de Iglesia y Sociedad, que es lo que vamos a ver en la próxima, en el próximo PowerPoint, que creo que no vamos a llegar mucho, pero y un movimiento que se llama CELADEC. CELADEC es el movimiento de educación que se va a crear precisamente para adoptar esta pedagogía nueva latinoamericana, ¿no? Que, bueno, que va a significar una recuperación de la cultura latinoamericana. Por ejemplo, es cuando se produce a nivel de la liturgia de las iglesias la introducción de la guitarra, del bombo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una recuperación también de la cultura latinoamericana en la iglesia. Entonces, todo ese movimiento de renovación litúrgica tiene que ver con esta nueva perspectiva que se tiene de recuperar lo mejor de las tradiciones latinas. Eh, que es un avance importante, ¿no? Eh, el pueblo de Dios, fíjense el tema de la misión, la dimensión misionera, ¿no? El pueblo de Dios no vive para sí mismo, ¿sí? Fíjense cómo está. Ese cuerpo de Cristo no es un cuerpo de Cristo que viva para sí mismo, sino que vive, ¿sí? Para los demás. Las estructuras que asume la comunidad, la iglesia, están al servicio de esa tarea. ¿Y cuál es la tarea? La misión que tiene la iglesia. Pero la misión que tiene la iglesia está más allá de ella misma. Es decir, acá esa es la traducción latinoamericana de lo que se había planteado en la década del 50 con el concepto de la misión de Dios. Avanzamos a la siguiente. Entonces, esto lo pasamos. Yo ya esto lo mencioné en la clase anterior. Entonces, lo que se toma en cuenta es precisamente esa realidad en la lectura social del subdesarrollo. El gran problema de América Latina es el subdesarrollo. ¿Por qué? Porque hay un escaso desarrollo industrial, hay carencia de inversiones, hay ¿sí? malas condiciones de trabajo, ¿sí?
hay una injusta distribución de la riqueza y hay un problema agrario que plantea la necesidad de una reforma agraria. Esto es un poco toda esa mirada, ¿no? Pero, como había dicho Alejandro antes, es un periodo de gran optimismo. Esta década del 60 y 70 es un periodo de gran optimismo en cuanto al crecimiento de la concientización política de las grandes masas populares. Y también es un tiempo que está marcado por el entusiasmo en la transformación social radical, ¿no?, de la sociedad. Es decir, salir de una sociedad capitalista hacia otro modelo, ¿no? Nuestra América Latina, fíjense lo que dice el documento, el CELA, 1961. Nuestra América se nos presenta como un continente, fíjense lo que dijo Alejandro hoy, inquieto. Ahí yo lo subrayé, continente inquieto. Otra palabra que se utilizaba mucho en los documentos de la época es la palabra en plena efervescencia. Es como, ¿sí? Es como que hay mucha espuma, ¿no?, dando vuelta. Por la evolución y transición de sus estructuras. Fíjense el concepto. Aparece por primera vez el concepto de que hay una necesidad de un cambio estructural de la realidad y hambrienta de una transformación total. Yo dije recién una transformación radical, ¿no? América Latina está despertando, sí, correcto, es así. Avanzamos, Ángel. Eh, bien, y acá hay un concepto muy importante que yo digo, hasta en este momento, recuperar esto hoy sería algo totalmente valioso. Frente a una sociedad donde la marca, yo diría la característica de la piedad en la sociedad hoy es la crueldad, todo el lenguaje de las redes sociales y todo eso, es recuperar una humanidad auténtica. Es decir, los valores humanos. ¿Por qué? Porque lo que hay es una profunda degradación de cosas que ya creíamos conquistadas de una vez y para siempre, ¿no? Vamos a decir, con el acceso a la vuelta de la democracia, es como que parecía que no se iba a volver a discutir temas básicos de los derechos, ¿sí?, de las personas, de los derechos humanos. Y hoy estamos discutiendo eso. Hoy a los abuelos, ¿sí? Bueno, si se mueren, que se mueran. Eso es algo cruel, ¿no? Y pareciera que tienen que estar detrás de migajas que les recuerdo que para los cuales aportaron durante 30 años de su vida. Entonces nadie le regala nada, es un derecho. Sin embargo, lo presentan de esa manera, ¿no? Correcto, es así. Es el pensamiento de von Mises y von Hayek. Es el pensamiento neoliberal. Entonces te quieren mostrar como que te están regalando algo que en realidad no te lo regalan, ¿sí? Eh, ah, Emerge bueno, ahí está lo que yo les mencionaba de la importancia que tiene la Revolución Cubana en todo este hecho cultural. Sí, fíjense, bueno, si tienen tiempo, empiecen a leer para, para el viernes que viene, para el seminario, empiecen a leer el último escrito, el de Frank Hinkelhammer. Porque yo digo, es una radiografía de lo que nos está pasando. Él habla de la utopía, ¿no?, de la codicia. Él habla de la piedad de la agresividad. La piedad del mercado es una piedad agresiva. ¿Por qué? Porque la religión del mercado, que tiene al Dios dinero, dice, hay una trinidad, dice Hinkelhammer.
¿no? Y la Trinidad es dinero, mercado, capital. Esa es la Trinidad de la religión del mercado. Pero tiene a su vez una piedad, donde se muestra de manera agresiva. Es el pasar por encima del otro, ¿no? Eh, el destruir al otro, ¿no? Eh, y eso es un poco la cuestión de la... Sí, sí, hay dos citas, el instinto asesino, hay dos citas que hace Hinkelamer, donde presenta el discurso de dos CEOs, uno de Nestlé y el otro de no sé, Greenpeace. Es una autobiografía de un CEO en los Estados Unidos. Y entonces, en la década del 70, donde habla de que el CEO lo que tiene que tener es un instinto asesino, ¿no? Pasa, ¿por qué? Porque todo es visto como un recurso que a mí me tiene que permitir la ganancia. El objetivo es la ganancia. Entonces, y eso es bueno, porque si yo gano, no me tengo que sentir culpable, porque le estoy haciendo bien a la sociedad. Es decir, si le piso la cabeza al otro, no importa. Eh, una cosa, vamos a decir, ahí se ve muy claro esto de el planteo en las escrituras, ¿no? Mamón o Jesucristo, ¿no? Y sí, y volvemos a eso tan básico, de luchar por lo humano, ¿sí? Estamos defendiendo los valores humanos, los derechos del hombre, de la persona. Estamos a ese nivel, ¿no? Eh, terrible, ¿no? Profesor, Terrible. Sí, creo que hay algo que está muy implícito en estas nuevas maneras de gobernar y de hacer política y que están atravesadas también por cierta ideología, eh, no sé si llamarla espiritual, pero algún tipo de religión en causa también, los fundamentos con los que se convence a la gente, pero creo que esconde mucho de, a veces cuando lo escucho hablar a Milei, le vamos a poner nombre a la cosa, o a la gente que está rodeándolo, hay cierto darwinismo social, hablan de la selección natural, hay una cuestión de la supervivencia, se estimula mucho la supervivencia para que el Estado sobreviva o superviva, sería la cosa. No tienen que estar lo que debilitan el proceso de avance y si nosotros hablamos de la ley de la selva, que podríamos volver a un criterio de humanidad que estuvo instalado más o menos en el 1800, cuando todavía el hombre no era objeto de estudio, es tan anticuado y tan inhumano la manera en la que se percibe a la humanidad, o no se la percibe realmente, está invisibilizada. Pero esto lo que ocurrió en estos días de la quita de los derechos acá en Argentina, eh, a la medicación de los adultos, porque usted imagínense nosotros avanzando a partir de las luchas ya de la Revolución Cubana y todas estas cuestiones que en el contexto nosotros encuadramos, bueno, está cambiando ya la mentalidad, vamos a ir a la transformación social, el ser humano tiene dignidad, pero hemos permitido un retroceso de más de 150 años en la República Argentina, que es pionera en muchos espacios en otros países en el reconocimiento por los derechos humanos, y más que nada en los últimos años. Y no voy a hablar de un partido en específico, voy a hablar de los avances que también los partidos políticos a veces abrazan como luchas sociales y que no están totalmente convencidos, sino no veríamos personas de este último movimiento que surgió con los Kirchner, que han sido personas que han apoyado la ley de bases y cuantas otras cuestiones. Entonces estamos hablando de un retroceso que hasta qué punto no somos cómplices de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo que cuando Leonardo Boff y los otros nos plantearon a nosotros esta cuestión de la regeneración social, la regeneración sistemática celular y todas las teorías que atraviesan ahora también la teología,
repensar si nosotros mismos no estamos permitiendo las autolesiones que estamos percibiendo en este tipo de gobierno. Eh, yo creo que, bueno, va a estar bueno, lean, yo lo que les propongo es que lean, porque es una muy buena radiografía, a mí me encanta lo que analiza Hinkelhammer. Eh, Sé que ya corresponde a lo del seminario, eh, lo que sí, bueno, lo que es evidente es el retroceso, y este retroceso lo analiza Hinkelhammer. ¿Por qué? Porque vos decías 150 años. El ir en contra de los derechos humanos es ir en contra de lo que se ganó en la Revolución Francesa, ¿no? Eh, Libertad, igualdad, fraternidad. Digo, eh, hoy creo que Alejandro dijo soy radical. Hoy vos ves el radicalismo para adentro. Yo era radical de Alfonsín, ¿sí? Milité en la gloriosa juventud radical en Bahía Blanca, Me crié con ¿no? Alfonsín. En aquel momento. Y yo digo, lo que hoy yo lo veo acá en Córdoba, a lo que son los referentes del radicalismo acá en Córdoba, a mí me asusta, ¿no? Porque vos decís, no, 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 es lo peor del radicalismo. O sea, están a la derecha de la Rúa, ¿no? Que siempre fue para atrás dentro del propio radicalismo. Y las disputas dentro, después yo me hice peronista definitivamente, ¿no? Soy peronista por la duda de que, ¿sí? Eh, eh, y la cuestión es, pero vos ves las discusiones dentro del peronismo y dan para llorar. Es decir, la estatura de los dirigentes, y yo acá la cuestión, yo no le voy a echar la culpa, Alicia, yo no me voy a echar la culpa a mí mismo, porque yo soy muy consciente, y no le voy a echar la culpa a nuestro pueblo, porque yo creo que la tienen toda en contra, ¿no? Y tiene unos medios de comunicación que están cooptados, que le están todo el día machacando, no permitiendo ver esto, ¿no? Creo que sí, gran parte, y lo que creo que el cristianismo tiene que poder eh, liberarse de las ataduras neoliberales que tiene, ¿no? De la ideología del mercado, y volver a recuperar el espíritu del cristianismo, ¿no? Tal cual ha sido, y creo que va por el lado de la teología latinoamericana, ¿no? Creo que la teología latinoamericana, por eso es que eh, creo que tenemos que estudiar esto, eh, porque es muy útil para poder entender lo que nos está ayudando. En estos días estuvo bien, eh, genial. Eh, bueno, me parece que vamos por acá, ¿no? Y es o sea, ustedes dijeron muchas cosas que tienen que ver, ¿no? Con esto que nos está pasando. Eh, el avance de la derecha a escala mundial es una realidad. Eh, Alguien puso por ahí el maltusianismo, eh, o vos, Alicia, mencionaste todo el tema eh, del darwinismo social, ¿no? O sea, estamos en ese nivel de retroceso, ¿no? Alguien puso después en el chat, así lo leí al pasar, la ley de la selva. Es eso. Uno escucha al Laje, y yo digo que Laje sea el intelectual de todo este tipo, ¿sí? Lean alguna vez a Laje. Y es horroroso, es algo que no tiene, ¿sí? Y lo peor es que lo invitan dentro de las iglesias evangélicas, ¿sí? ¿Sí? Se planta, se para en los púlpitos evangélicos. Yo lo saco a patadas, ¿sí? A tipos Profe, como pero eso. en algún momento estuvimos hablando y yo recuerdo claramente que habíamos quedado con algunos compañeros, se dio en otra materia, el tema de la decisión de las personas. Nosotros a veces cuando decimos, bueno, los medios de comunicación te están todo el tiempo machucando con este discurso, es cierto, pero también eh,
no sé si es una pregunta filosófica, porque esto es para pensarlo. Mi pensamiento siempre es lo que le ocurre al otro, también me ocurre a mí. Entonces, si está pasando esto, no es también parte de lo que nosotros o no hacemos o hacemos mal, no sé. Pero subestimar también el pensamiento crítico de algunas personas, mismo está planteando, en las iglesias que estamos hablando de un Cristo que libera, que sana, que potencia la humanidad, se está dando, se configura este enano fascista muchas veces representado en las voces de los mismos pastores que Sí, horrorizan, y nosotros lo vemos también en las redes sociales cuando alguna persona sube una publicación en favor de los derechos humanos, ¿hasta qué punto la persona no tiene poder de decisión sobre lo que está sucediendo y frente a lo que los medios están haciendo? No sé si es filosófica la pregunta o si es espiritual, no sé, no voy a ir a la mística, pero algo está ocurriendo para que a través de sistemas de mediación, como los discursos, de las nuevas tecnologías en las redes, despiertan en los seres humanos estos deseos de querer cazar al más débil. sí, sí, sí. No, yo creo que hay, o sea, sería muy, para nosotros acá es muy largo, muy complicado, porque es realmente complejo, pero creo que tenemos puntos de coincidencia muy importantes en cuanto a lo que estamos viendo. Eh, y yo creo que sí, que hay responsabilidad, pero por ejemplo, bueno, después les voy a pasar un libro que estoy tratando de comprar. Si lo compro y lo escaneo, se lo regalo. Eh, pero el libro se llama, recién estaba hablando con David Roldán y le decía de a ver si lo tenía. Eh, y se llama algo así, porque vi el título al pasar el fin de semana y yo no lo, se me escapó. Pero dice, ¿sí? ¿Qué pasó? Que el capitalismo se adueñó de las utopías que nosotros teníamos antes. Es un libro que salió en el Dipló, el Le Monde Diplomatique, Dipló junto con Siglo XXI, y es de un sociólogo, creo, de la UBA. Eh, si consiguen el PDF, mejor, sale de 17.000 pesos, no es caro, pero bueno, si lo podemos piratear va a ser mejor. Va a tener otro ¿Cómo dijiste gustito. que se llama, Rubén? Después, en todo caso, se lo voy a poner en el chat para que lo Dale, busquen. dale, porque Porque lo no, buscamos, a lo mejor conseguimos sí, pirata. pero por ejemplo, se lo voy a poner y yo lo voy a seguir buscando. Lo que pasa es, bueno, estaba preparándome para la clase, no tuve tiempo. Pero ahí está muy claro, porque por ahí el autor, yo leí el primer capítulo del libro, porque era lo que me dejaba internet leer. Eh, pero en el capítulo, leí hoy a la mañana, es muy sencillo el concepto, pero el tipo muestra cómo lo que ha pasado a nivel de este retroceso que nosotros estamos experimentando. Esto que vos te preguntás, Alicia, él dice, bueno, esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos perdido la agenda, ¿no? Nosotros perdimos la agenda. Nosotros no hemos ido. Y el tema es este. ¿Se acuerdan un poco? Yo mencioné tres elementos en el planteo de Míguez en el seminario, cuando comencé, que es lo que me persigue a mí y es lo que trato de resolver. Pero yo dije, en la medida en que nosotros no tengamos un proyecto histórico alternativo, una utopía, sí, ese es, Alejandro Galeano. En la medida en que nosotros no tengamos un proyecto histórico, es muy difícil, Alicia, tener un proyecto misionero. Y si nosotros no tenemos un proyecto misionero claro, va a ser muy difícil que nosotros definamos cuál es el sujeto histórico sobre el cual nosotros vamos a enfatizar. Esto, en la década del 70, estaba mucho más claro. Estaba claro el proyecto histórico, que era una sociedad alternativa, ¿sí?, al capitalismo, era un proyecto misionero que iba en esa dirección, articulado con desbaratar, si se quería,
lo que eran las estructuras de ese sistema, y el sujeto social era el pobre, ¿no? Ese era el sujeto social. Hoy, nada de esto está claro, ¿no? Nada de esto está claro. Entre los propios evangélicos, yo lo que digo es, la diversificación que tenemos hoy se ha agudizado mucho más. El estallido de iglesias independientes eh, es notable, ¿no? Es mucho más agudo que en la década del 90, cuando empezó todo el fenómeno, ¿no? Del el neopentecostal. Hoy las iglesias eh, independientes han generado eh, una dispersión aún mayor, ¿no? Sí. No sé cómo lo ven, pero bueno, hasta acá llegué más o menos yo con lo que pueden comentar. Hablen los que no hablaron. Ajá, ahora no voy a hablar. Solo quería agregar, no. Vos no, vos no, vos no. El Che Guevara se olvidó. Arriba estaba Fidel, pero en ese contexto acá tenemos las ideas que impregnaron Vos, también. vos ¿No tenés, habrá vos sido algo tenés, vos espiritual? tenés a tu, vos tenés a tu amiguito. Vamos al Frente Amplio. No sé si tienen comentarios. Sí, a nosotros, a mí, yo transité por una época de, viste, de pensar minimalistamente y aceptar un poco el kirchnerismo, ¿no? Como una cuestión, como un progreso parcial, pero mejor que la nada anterior, ¿no? Pero después me vi en el tránsito, en el diálogo con los pueblos indígenas, en la cuestión, en la objeción hacia el mercantilismo, sería el produccionismo, no me sale la palabra, que, que lo que lleva es a intrometerse en los territorios, promover el uso irrestricto y a la vez, digamos, el extractivismo. ¿Se te fue internet o soy No se yo? te escucha. Se le fue el audio. Se fue el audio. Se fue el audio, Raúl. Raúl, no te escuchamos. Raúl, no te escuchamos. La distancia, por eso. Ahí No, está. digo que después yo Ahora tengo acá para un volver celular porque con no el... te Ah, escuchamos. sí, Nos quedamos en el extractivismo. Sí, ahí. claro, sí, voy a hablar más lento. Sí, viste, No, me pero se cortó el audio. autocuestiono. ¿Ahora se escucha? Sí, No, digo que por ahí, viste, en diálogo con los pueblos originarios, pienso en los peligros de una intervención así en la tierra irrestricta, ¿no? Mercantilismo, ¿cómo se llamaba? Pero no me sale, tengo problemas para evocar palabras ahora, pero más que antes. Em, esos sistemas políticos que promocionan sí, producir, sí. pero bueno, no sé, O sea, la cuestión degrada de la naturaleza y no hay eso, posibilidad de sí. preservar la vida porque no es sustentable en el Pero a tiempo. la vez yo me cuestiono porque también tengo una camioneta vieja que consume mucho, otro auto y vamos en bicicleta o consumimos, tenemos un celular con minerales. ¿Cómo volver de eso hoy en día? ¿No? ¿Cómo salir de esta? Estamos en una enterrona muy difícil. Sí, bueno, no, eso es así. Yo creo, por ejemplo, a mí me voló la cabeza, leí algunas cosas que tienen que ver con eso. Yo también soy muy minimalista, eh, sí, Pero me bueno, pasa que no puedo ser minimalista con mi camioneta porque se me pero rompió la claro, tracción delantera, pero si no puedo andar en la tracción sí, delantera, no puedo visitar a la LOF Catrimán Colihueque, ni Alto Río Corinto, sí, Huizcantieco. Se me complica el ejercicio del servicio que estoy haciendo y no me paga claro, nadie, ¿viste? Así que no es que lo tenga para mí, lo uso como para otros también. sí, sí. Eh, Yo creo que, bueno, el tema pasa, a mí me encanta un poco
porque es una de las cosas que ahí Galeano va a plantear en ese libro, creo. Y creo que está en la línea. ¿Por qué me gusta? Porque está en la línea de lo que plantea Hinckelammer, que es uno de mis autores preferidos, junto con Gulber, que plantea el tema de la utopía. Y es pensar, yo creo que pensar una sociedad transcapitalista tiene que ver con eso. Tiene con pensar, agudizar la creatividad, ¿no? Tenemos que, o sea, se nos tiene que volar realmente la cabeza. Yo creo que en este sentido, sin ningún tipo de abstracción espiritualista, pero yo lo que digo es esto. Eh, yo creo que Dios nos da el poder de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, como dice la palabra, lo creo, para poder dejar que nuestra cabeza capte los pensamientos que son de Dios. Y yo creo que la voluntad de Dios es siempre vida. Por lo tanto, Él conoce las estrategias y Él conoce las cosas que tenemos que hacer, y creo que eso va a implicar un proceso de arrepentimiento en todo caso, de volvernos de nuestros caminos a sus caminos en esta voluntad, ¿no? De poder ser fieles a Él. Yo creo que mucho de esto tuvo el cristianismo primitivo, ¿no? Eh, y me parece que eh, la recuperación de las mejores tradiciones protestantes y lo mejor del cristianismo primitivo nos puede ayudar para esta revisión, ¿no? Eh, yo creo que a mí me encanta cuando leo en la palabra eh, que los pensamientos de Dios, ¿sí? Van más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar, ¿no? Y siempre me animó eso, ¿no? De que mis pensamientos son limitados. Por eso es que no veo otra que el meterme en la creatividad de Dios. Yo sé que en Dios está la solución, está la revelación, están los dones. Vamos a tener la capacidad, vamos a tener los economistas. Claro, correcto. Sí, sí, sí. Bueno, es que creo que forma parte de eso, creo que hay sabiduría, por eso que digo, la teología latinoamericana tiene que, nosotros creo que podemos hacer ese ejercicio, y a escala mundial creo que podemos hacerlo, podemos hacer un aporte, porque hay sabidurías anteriores a nuestra producción teológica que nos ayudan a reconectarnos con la naturaleza, ¿no? Y creo que si no, esto no es sustentable. Eh, la avaricia, el afán de lucro, nos lleva a la destrucción. O sea, lo nuestro es suicida, muchachos. Eh, entonces, cuando las iglesias no tomamos conciencia de esto, no es una moda hablar de ¿sí? La sustentabilidad del planeta. No, no, no es una moda teológica. No debería ser una moda teológica la recuperación de la teología femenina, ¿no? Eh, Creo que las mujeres tienen que poder hablar, saben mucho de esto, ¿no? Hoy leía a Nietzsche, eh, bueno, te iba a decir cuándo saco tiempo para leer tanta gilada, pero Nietzsche, las barbaridades que dice Nietzsche sobre la mujer, dice, bueno, si hay alguna mujer cerca, ¿sí? Traten de tener un látigo cerca de ustedes. O sea, claro, vos decís, después de eso, ¿cómo no va a ser? eh, un- es la idea que es la idea que tienen los fascistas estos de hoy, ¿no? Claro, correcto, sí. Yo creo que hay mucho en la Pacha hay mucho para descubrir, ¿no? Bueno, no sé, eh, hablen ustedes, che. Ranford, Sergio, hoy Sí, profe. estado Daniel. Sí, me interesó bastante. Quedan 4 minutos, hermano. Sí, 4 minutos porque se tiene que ir Ángel. Bueno, me interesó bastante cómo se sitúa y desde América Latina cómo puede hacerse teología. Ujú. En su momento, bueno, me tocó hacer una crítica constructiva también en cuanto
a la teología de la prosperidad y cómo esta religión de consumo, de mercado, o de que simplifica a Dios con este eslogan, pare de sufrir, cómo reduce al ser humano en su forma antropológica, que somos seres sufrientes, y de alguna manera con alguna fórmula teológica o pensamiento o fórmula mágica, lo quita del contexto y es como que el ser humano flota a través de determinadas declaraciones, ya sean proféticas, Sí, ya sean discursos, y que pierde el contexto latinoamericano y qué tan rico es América Latina de sus diferentes dimensiones para poder hacer teología, como usted dijo, la teología correcto. feminista, la teología de los indígenas, de los pueblos originarios, la teología de diferentes sectores. Pero bueno, me interesó ese punto de situar para poder reflexionar acerca del Dios que nosotros adoramos para vivir en comunidad. Correcto, correcto. Sí, sí, va por ahí. Vos hablabas de el repetir mantras, ¿no? Y cuánto hay en nuestras, en nuestras liturgias, ¿no? De eso, ¿no? En nuestras celebraciones de fe. Pareciera que de esa manera entramos en conexión eh, con el Dios de lo sobrenatural. Y creo que entramos en conexión con el Dios de lo sobrenatural cuando pedimos realmente dirección y guía para ser capaces de pensar los pensamientos de Dios, ¿no? Tener esa creatividad, esa novedad de vida que hay en la palabra. Y bueno, y si nos abrimos a su palabra, Dios habla. El tema es que nosotros estemos dispuestos a escuchar, eh, que hagamos silencio, ¿no? Que bajemos un cambio. Eh, yo creo que si contemplamos más, vamos a tener más de Dios, ¿no? Eh, sí, Profe, sí, ahí a mí algo que me llama mucho la atención, que es algo que estoy trabajando hace tiempo, y es el tema del, porque todo esto a mí lo que siempre me llamó la atención es cómo el ser humano, porque es, como dijo usted, esto hay una nueva corriente que está sucediendo en todo el mundo. Y yo creo que hay algo espiritual también ahí. Yo pensaba mucho, estaba leyendo mucho Pannenberg últimamente, y el concepto este del ser humano encerrarse a sí mismo, ¿no? Este concepto mercantilista o, o capitalista, ¿no? Es de cerrarse a sí mismo. O sea, el ser humano, como usted decía, de pisotear al otro sin importar nada, eso es lo más demoníaco que hay. Eso es lo más satánico que hay. O sea, es el ser humano encerrándose en sí mismo, olvidándose del otro. Y creo que ese es el gran pecado que tenemos que enfrentar hoy, eh, como sociedad, como la iglesia. Y antes se veía mucho más, tal vez, en contextos más gringos o hasta europeos, pero ahora hemos visto, porque en Latinoamérica era raro ver ese tipo de concepto, ¿no? Porque en Latinoamérica el concepto de comunidad es muy fuerte. Aún en estos tiempos, el concepto de comunidad, de pensar en el otro, es algo que siempre ha estado, como usted decía, de la Pachamama, ¿no? De nuestros ancestros, de los pueblos originarios. Entonces creo que sí hay como un cambio de paradigma también en eso, ¿no? Y yo creo que el concepto espiritual, lo digo, es como, sí, es demoníaco el concepto este de centrarse en uno mismo, en el ser humano centrándose en su mismo, en sí mismo, en su codicia, en su ego, en todo lo que usted decía, pero es algo que sí que vengo pensándose mucho y creo que es increíble que en este tiempo se esté profundizando tanto. ¿Ah? Un concepto que he leído de Pannenberg de hace mínimo 60 años atrás, 50 años atrás, y hoy en día se esté como que emergiendo con una fuerza increíble, ¿no? Entonces, era algo que también me asombraba mucho al leer los textos y escuchar un poco a los compañeros y a usted. sí. Nos vamos porque Ángel dio la orden, así que gracias por haber estado. Nos vemos el Profesor, jueves. Nos vemos el jueves bueno, con, lean la unidad de la fraternidad teológica, la unidad 8. Deberían leer Izal, voy a tratar de hacer una síntesis entre Izal, un contrapunto entre Izal y la fraternidad teológica.
Así que traten de ver qué son los dos movimientos más importantes, ¿no? Unidad 7, que no la tocamos, y unidad 8. Son dos lecturas breves. ¿Ok? Bueno, gracias. Buenísimo. Bendiciones, que estén bien. Profe, Nos vemos. bendiciones. Chao, Los compañeros. Nos quiero mucho. vemos.